Los refranes, los dichos, las adivinanzas, es un tema que me ha sugerido siempre mucha actividad a la hora de crear. La sabiduría popular, pues se basa en la experiencia del pueblo, en la experiencia de fenómenos, en la experiencia de actividades, en la experiencia de la naturaleza. Y a base de observación se llegan a crear este tipo de dichos y refranes. En este caso, pues la adivinanza de oro parece y plátano es, yo la conocía desde niño, quizá sea una de las primeras adivinanzas que yo memoricé. Con el tiempo, por casualidad, en una exposición vi unas pepitas de oro originales, según se habían encontrado en un río. Eso también quedó en mi memoria y al cabo de mucho tiempo, paseando tranquilamente, sin ninguna pretensión por el campo, pues encontré un olivo que tenía una enfermedad. Vulgarmente le llaman la tuberculosis del olivo. Y es una serie de protuberancias que le salen y que son muy duras, son como si fueran madera. Automáticamente uní el recuerdo de la adivinanza de que aprendí de niño y lo uní a esas pepitas de oro que yo había visto y surgió este libro. Cogí de ese olivo una serie de verrugas de, de esta enfermedad y lo único que hice fue pintar unas doradas y otras plateadas. El poema estaba hecho y fue un único ejemplar el que hice. Al cabo del tiempo, pues Segundo Santos le gustó la idea y me dijo que por qué no hacía una serie y lo editábamos en libro. En 1971 y 1972 yo estaba en Madrid cumpliendo el servicio militar. En aquel momento, sin saber lo que era el mailar, el arte por correo, yo empecé a practicarlo. Con frecuencia me escribía a mí mismo al domicilio de mi casa en Cuenca y cuando iba de permiso, pues el abrir el buzón y ver toda la correspondencia que yo mismo me había enviado, pues la verdad es que era una sorpresa tras otra, puesto que muchos de los envíos eran envíos no normalizados. Había utilizado como sellos, había puesto pólizas. En, en otras ocasiones había recortado viñetas de tebeos, viñetas de revistas y las había utilizado como sellos. Y bueno, no todas llegaron a casa, no todas llegaban, pero sí llegaban muchas. Tuve eh, iban sin remite porque tenían miedo de que tuviera algún problema con correos. Para mí el servicio militar me cortó toda mi trayectoria creativa que en aquel momento era bastante abundante. Estaba metido en grupos de teatro, estaba metido iniciando mi carrera pictórica, que luego, pues la verdad es que se cortó por completo. Estaba empezando a escribir, estaba leyendo mucho. Entre esas lecturas, ya en el mismo cuartel, pues cayó en mis manos Unamuno, que hasta entonces no era desconocido, no lo había leído. Y bueno, pues me quedé con el dolor que él sentía por España.
y automáticamente ese dolor pues lo hice mío. Era mi situación en el servicio militar, el corte de mi actividad bueno, a eso se unió que viví el atentado contra Carrero Blanco, que estuve acuartelado sin salir del cuartel por si había que tomar las calles. Estuve casi un mes y bueno, pues todo eso pues te marca, impresiona. Y el poema pues me lo encontré con esa lectura y con esa situación vivida. Es tanto mi dolor por todo esto en estas circunstancias que fue fácil y eso en una tarjeta junto a ese texto, pues la verdad es que a lo mejor hubiera llamado la atención a alguien en el mismo cuartel que como no salíamos a la calle, pues uno de los soldados que hacía el oficio de cartero recogía todas las cartas y a lo mejor hubiera llamado la atención. Yo lo repartí entre las 4 postales, tanto el texto como el dibujo del mapa de España, y llegó el poema a casa. Y en el año 72, en los salones del antiguo periódico Pueblo, en Madrid, se hizo una exposición de poesía experimental y yo presenté este poema. Este poema que a la hora de ir a recogerlo, pues no apareció, se había perdido. El poema me gustaba tanto que ya licenciado, ya fuera del servicio, pues lo volví a repetir y es el que se presenta en el libro. Segundo Santos le interesó la obra y reprodujo las tarjetas y yo hice la carpeta y el montaje de Dolor por. El título de Disparos de Luz no solamente queda reflejado en este libro que editó Segundo Santos. Años después lo vuelvo a retomar para un poema objeto que en la actualidad se encuentra en el Museo Fostel de Malpartida y que para su realización utilizo la cartuchera reglamentaria que la Guardia Civil utilizaba a mediados de los 80. Esta cartuchera lo único que hago es rellenarla con lapiceros de colores, como si fueran disparos de colores, disparos de luz, de luces. En el año 2018, otra vez se vuelve a utilizar el título de Disparos de Luz. En este caso, para dar nombre a una composición musical que realiza el músico José Ignacio de la Peña, el cual se inspira en esta obra en este poema objeto y en el texto que aparece en el libro de Disparos de Luz. El de la imposición y la violencia es siempre la razón del poderoso. Con estas dos premisas, con esa imagen y ese texto, José Ignacio empieza a componer y después de muchas reuniones se termina la pieza a la cual yo sigo añadiendo texto, pongo otros textos más y que se estrena en un recinto muy especial para Badajoz. Es un edificio que se ha construido en la antigua plaza de toros
donde se realizó la famosa matanza de Badajoz. En ese espacio se ha construido un palacio de congresos y allí la Orquesta de Extremadura y los coros de Extremadura pusieron música y voz a este nuevo disparos de luz.